Bienvenidos a este episodio número 53 de los comentarios del Código Nacional de Procedimientos Civiles. En el episodio anterior acabamos con los artículos 147 y 148 que tienen que ver con reglas para resguardo de audiencias, acceso a las mismas y demás. Vamos ahora con el artículo 149. Doña Erika, ¿cómo está? Pues bien, Darío, pero triste porque nuestros comentarios, pues no sé si les sirvan a la gente, no sabemos, no han interactuado con nosotros últimamente. Entonces, pues sí nos motiva a saber que somos útiles, Darío, que nos digan, y si no, pues nos retiramos, ¿no? O qué quieren, que mejor, si quieren, escribimos un libro. ¿Cuándo acabaríamos? ¿Quién sabe, verdad, Darío? Vamos en el capítulo, ¿qué es? 52. Este es el 53. 53 y vamos en el artículo 149, pero sí, los que nos escuchen, díganos algo. Ya vamos a tratar de, cercana a la Navidad, rifar otro libro, Darío. Una señal de que están vivas y nos escuchan. Exactamente, porque nos sirve mucho esto. Y pues sí, nos toca este artículo 149, Darío. ¿Cómo lo ves? Mira, nos habla de esto de las validez actuaciones, como siempre están en los códigos procesales, qué días son hábiles y qué horas son hábiles. Y aquí nos señala pues lo que generalmente está en todos los códigos, que sábados y domingos no son hábiles, ¿verdad? Los festivos. Y pues las horas hábiles son de las 7 de la mañana a las 19 horas, o sea, 7 de la noche, ¿verdad? Entonces, claro que se pueden extender estas horas cuando se requieran y tiene que haber habilitación. Digamos que en sentido normal es un artículo que siempre está en las codificaciones procesales y va variando de acuerdo a la materia para esa situación de, digamos, cosas que no pueden esperar. Pero ahí te va mi primera pregunta, Darío. Hoy yo voy a hacerte preguntas. Como este código, como lo hemos insistido, regula dos materias, civiles y familiares, este artículo pareciera que se trata más de puros asuntos civiles. Y en los familiares no necesitaríamos tenerlo uno que no limitara estas horas o no hay nada. Si seguimos con la idea de que la materia civil y esta prima hermana que es familia son cosas tan dispositivas que nunca hay nada que necesitemos tener todos los días hábiles, o por qué, Darío, explícanos, sobre todo si hay estudiantes. No, qué buena observación, porque justo usted se adelanta a ver el relajo en el que siempre está este código. El artículo 149 es la típica disposición de horas y días hábiles tradicional, y luego aquí me adelanto, el 150 dice, bueno, en las cosas familiares, dice, juicios que versan sobre alimentos, derechos de NNA, sobre niñas, niños y adolescentes, controversias familiares, violencia intrafamiliar, y las demás que llega a determinar las leyes, todos los días y horas son hábiles. Entonces, a mí me da mucha risa, por no decir que me diverte mucho, que por lo que está comentando usted, como estamos regulando dos cosas, siempre tenemos una disposición aparentemente general y luego una excepción sota así gigantesca inmediatamente. Entonces hay unas reglas para lo civil o excluyente. O sea, de hecho ni siquiera queda claro si hay una regla general y una regla especial, porque en el 150 delimita ciertas cosas, pero también permite que aquello que diga las leyes. Yo lo separaría simple y sencillamente que para civil es el 149, para los familiares es el 150. 150. Y tengo otra pregunta del 149, Darío, que ya quedamos. Vamos a decir que esto nada más es para civil. Pero, ¿por qué hasta las 19 horas? Porque ahí mi pregunta es, ¿o hay otro artículo que nos diga cómo se regulan las oficialías de partes, o eso estará en las leyes orgánicas de cada entidad, en los acuerdos de los consejos de adjudicaturas?
y demás. A ver, creo que la distinción acá siempre sí se topa para la gente que sea estudiante. Es que con el tiempo se fue entendiendo que las horas hábiles tenían que ver con las interacciones que tiene los tribunales para con las personas. El público. Con el público. Y realización de actuaciones donde intervengan las personas. Cosa distinta. Uno, las funciones al interior que se realizan de los tribunales, donde aquí no parece haber tanto problema, pero a ver, una disposición muy tradicional de horarios era de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Y yo, espérate, pero pues el personal sale a las 6. Cara, eso es la regulación interna, ¿no? Las personas trabajan aquí 6, 8. Pues. Y otra cosa es para el ejercicio de los derechos que tengan términos y demás. Ver hasta qué momento las partes pueden llevar a cabo algunas actuaciones, que es para lo que señala usted de qué pasa si tengo que presentar un escrito, hay otros horarios o no hay otros horarios. Yo tengo la impresión, y ahorita porque ahí sí me agarró el aire, el 751 regula oficialidad de partes, pero no trae tema de horarios, que recuerden. No, pero ahí sí ya menciona la ley orgánica, Darío, entonces podría ser eso. Y lo pregunto porque recordemos que en esta materia especialmente, bueno, en todas las materias hay amparo directo, ¿verdad? Pero en estas materias especialmente hay mucho amparo directo, ¿no? Y la idea de estas situaciones, y por ahí hay una tesis de la Corte, si no mal recuerdo, pues ese problema que había con los horarios de oficialidades de partes que no eran hasta la medianoche, y entonces qué pasaba, ese es extemporáneo o no, que se entendía, entonces también por eso es esta duda, ¿no? Pero pues podríamos pensar que eso sí va a ser una regulación administrativa que no necesariamente tiene que estar en el código, pero es que es importante tener esas cosas presentes. Claro que también ahora hay que entender que aquí nos hablan de que ya hay promociones electrónicas, ¿verdad? Y entonces sí, eso pues no limitaría el acceso a la justicia de ningún modo, ¿no? Sí, ahora, a ver, a propósito de la jurisprudencia que comenta, o los criterios que hay ahorita, el último que identifico es una segunda sala que se puede consultar con el registro digital 2029-512, que es el que dice que cuando una oficialidad de partes restringe la oportunidad para presentar hasta medianoche un escrito, la oficialidad misma debe compensar las horas faltantes al día hábil siguiente a partir del inicio de labores. Y es una regla, se aplicó mucho de todo en pandemia en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque cerraban la oficialidad a las 3 de la tarde, entonces le quitaban 9 horas al término. Y entonces por ahí empezaron a aparecer ese tipo de criterios que además es una modificación de jurisprudencia, donde si a ti se te vencía 24 lunes o martes 24 a medianoche, pero no pudiste acceder a la oficialía, tenías el miércoles de la apertura de la oficialía 9 horas que fueron las que te quitaron para presentar la demanda. Me parece que ante la ausencia de una disposición, las leyes orgánicas podrían optar por términos así, siguiendo la jurisprudencia, aunque es medio caótico, termina siendo muy caótico para en la práctica contabilizar quién tiene término, quién no, y que si horas. Sé de algunos casos donde tomando esa regla presentaron todavía 1 hora y media más tarde de lo que era el límite, porque se vuelve todo este tipo de confusión. Entonces, habrá que ver cómo le llegan a resolver los estados. Entiendo que la mayoría de los poderes judiciales de los estados desde hace años siempre tienen un espacio para presentación de escritos de término hasta medianoche. Y como dice usted, o sea, en la medida de lo digital debería de haber algunas salvedades, pero a ver, estamos empezando a ver
ejemplos de plataformas digitales para presentación de escritos que están haciendo limitaciones de los tiempos. O sea que, por ejemplo, hoy en el Poder Judicial de la Federación uno lo puede presentar en sábado, domingo, 3 de la mañana sin ningún problema. Y solo se entiende que pues a la primera hora hábil de presentación se tiene por presentado. Pero en sitios de la administración pública están empezando a limitar esos accesos. Entonces habría que cuidar un poco nada más cómo se articula esto y de acuerdo a cada Poder Judicial. Que por cierto, yo un poco lo que quería comentar del 149, me parece interesante que también creo que reconocen las diferencias que pueda tener cada estado en sus regulaciones y por eso dicen, bueno, a ver, para estos efectos es inhábil sábado o domingo, lo que las leyes digan que es un día festivo y eso permite reconocer que hay estados que tienen fiestas propias y días inhábiles propios. Y eventualmente los acuerdos que se tomen por ahí, ¿no? Entonces ahí, entre estas dos cosas, lo que comenta usted de las remisiones a las leyes orgánicas y estos acuerdos va a permitir un poco de reglas adaptables a las realidades de cada una de las entidades en la medida en la que vayan implementando el código, ¿no? Que claro que a lo mejor también es importante, como estos de leyes que declaran festivos, que los consejos de adjudicatura de cada entidad vayan haciendo acuerdos donde regulen con claridad a qué leyes se consideran. Eso es importante, Darío. Y también tenía otra pregunta que tengo, o bueno, otra puntualización. El último párrafo de 149 obviamente también nos maneja el supuesto de cuando tenemos una diligencia, una audiencia, y entonces dice aquí que son hasta las 19 horas, pero bueno, ya está en marcha la audiencia y demás, bueno, pues se puede continuar, ¿verdad? Hasta fuera de esto o pues ya paralizarse y se dirá que se continuará en la primera hora hábil siguiente. ¿Y por qué tiene una lógica? Porque siempre, y esto lo destaco porque pues muchos de los que a veces nos llegan a escuchar son estudiantes que siempre tenemos que leer sistemáticamente una norma. ¿Y qué quiere decir? Esto es importante. Si yo estoy en una audiencia y recordemos que uno de los principios del código son esta de la continuidad, ¿verdad? De las audiencias, pues no es posible que estemos ahí en una declaración y entonces, no, ya son las 19 horas, apaguen todo y nos vamos corriendo, ¿verdad? Entonces, esto es importante y esto no daría lugar a que fuera algo nulo esa actuación, porque se tiene que ver con estas situaciones de los principios que regulan todo el código. Entonces, por eso hago esta puntualización, Darío, para que siempre es importante que lo leamos. Por la continuidad de las audiencias deben ser ininterrumpidas y es excepcional la suspensión. Entonces, en ese momento ni siquiera se tiene que, en mi opinión, paralizar y decir, ya son las 19 horas, habilito las horas para que continuemos, porque tenemos estos otros principios. Y una última cosa, justo, a ver, si llevan en audiencia desde las 7 de la mañana y son las 7 de la tarde, y quizá hicieron una pausa para comer más, pero ya la gente está cansada, ya no dan más. ¿Verdad? La última parte de lo que comenta usted es, bueno, cuando haya necesidad de diferirla, nos faltan 3 testigos, uno de ellos o un perito, va a ser un interrogatorio largo, nos vemos mañana y demás. Y como los acuerdos tomados en audiencia se notifiquen y se tienen levantados en audiencia, muy fácilmente se concluye ahí con el diferimiento, ya no están actuando en horas hábiles, resulta conveniente suspender y al día siguiente a primera hora hábil del día acá nos vemos, ¿no? Entonces, Claro. yo entiendo que esto cambia mucho, que si estás con el testigo, el último,
y estás en interrogatorio, pues listo, nomás aventas hasta donde acabes. Pues si te falta interrogatorios de 3, 4 personas, una pericial, una prueba compleja, psicología o cualquier otra cosa, puede resultar más conveniente Sí, proceder a la suspensión sí, y sin mayores problemas. siempre y cuando observemos concentración, se procurará desahogar la mayor cantidad de actuaciones procesales en una sola audiencia. Entonces, creo que aquí resulta un poco relevante tener que no nada más es esa necesidad, sí se tendría que justificar por aquellos otros principios. Voy a decir una sutileza, pero a ver qué me dice, don Eric. Creo que la sutileza... Ya me cansé. Claro. Pero a ver, está interesante lo que dice en una sola audiencia. El código utiliza se continuará en la primera hora hábil. ¿Es una sola audiencia o son distintas audiencias? Pues prácticamente es una sola audiencia. Yo creo que es una sola, días. yo creo que es una sola audiencia, o sea que es muy distinto a cuando se cierra y hay que señalar otra fecha para Es una Para sola ejemplo, ahí no sé si sí tenemos distintas audiencias, pero Pero fíjate, pero aquí dice, o el menor número de diligencias procesales en el principio de concentración. O sea que es consciente el legislador de que, bueno, si es una sola audiencia, me puedes decir, pues hice 30, pero pues era una sola audiencia. No, pero por eso te dice, o menor número de diligencias procesales. Porque si no, si yo solo hice una que duró 80 días, tenía abiertas audiencias, no estaba atendiendo varias audiencias al mismo tiempo, pero no, esa es parte de las magias del sistema por escrito, ¿no? Atender. y luego aquí, continuidad, dice, las audiencias deberán ser ininterrumpidas, permitiendo excepcionalmente su suspensión. Así que no me quieras enredar, Darío. No, se lo preguntaba bien en el sentido, justo me parece que esa continuación o sea, termina siendo una unidad de audiencia por la conveniencia de no seguir encerrados en la sala de audiencias en un ejercicio de 12, 14 horas de audiencia, ¿no? Al final del día, ni la jueza ni el juez van a estar al 100. Eso se entiende, pero es que tú planteas que empezaron a las 7, pero no sabemos si empezaron a las 5 de la tarde. Sí. O sea, lo único que es casuístico, y dos, que este artículo lo tenemos que leer con los principios, como todo en el código lo tenemos que leer con los principios. Pero bueno, fin de la discusión, Darío, ya nos pasamos de tiempo, vamos a aburrir a nuestro público, que ya no sé si exista, pero No, sí hay fieles. les mandamos saludos a los que sí nos escuchan. Gracias por escucharnos. Muy bien, Eric. ¿Alguna otra cosa? O cerramos Nada con más. esto. Nada más. Hoy sí acabamos con un poquito de tiempo de sobra. Listo, doña Erika, pues muchísimas gracias. Nos vemos.